Esta conferencia es una conclusión de las 9 primeras, desde el video 001 al 009. Es una revisión de lo ya bien conocido, pero cambiando su interpretación, porque hemos partido de la base que el tiempo de Planck no es cero. Por lo tanto, los movimientos físicos no son continuos. Entonces, por lógica conclusión, se deduce la ley del tiempo cuántico variable y la ley del fotón. Consecuencias, muchas. Por ejemplo, el concepto de cuantos de tiempo nos puede mejorar sustancialmente a la interpretación de la realidad donde vivimos y a la naturaleza de lo que somos. No vamos a buscar ninguna nueva fórmula matemática para la física. El propósito de esta charla es encontrar el camino hacia la verdad razonada para identificar y superar las limitaciones naturales que tenemos todos los seres humanos para poder entender correctamente al medio donde vivimos. Así podríamos entender también lo que somos. No es un tema nuevo. Recibimos una primera orientación hace 2400 años con la República de Platón. En el libro séptimo nos dejó la alegoría de la caverna, que se considera la más célebre para explicar el estado en que nos encontramos los seres humanos en relación al conocimiento de la verdad o a su ignorancia. Nos explica su teoría de cómo se puede captar la existencia de dos realidades: la realidad sensible, conocida a través de los sentidos, y la realidad inteligible, que es materia de puro conocimiento. Entonces, nos ubica a los seres humanos en una caverna, donde la realidad verdadera está fuera de esa caverna. Pero la realidad sensible, conocida a través de los sentidos, son las sombras que se proyectan en la pared del fondo de la caverna. Solamente podemos interpretar esas sombras, de tal manera que razonando, podríamos imaginar cómo es la realidad verdadera. Y de esa manera nos permitiría definir lo que somos. Estamos encadenados de espaldas a la entrada de esa caverna y solamente podemos ver a las sombras de la realidad verdadera en la pared del fondo. Y todo este ciclo del conocimiento depende de nuestra interpretación correcta de las sombras de nuestros sentidos, porque si nos equivocamos, estaremos condenados a la ignorancia. Con esta antigua advertencia de Platón, comencemos a analizar la realidad. Sabemos que todo lo que existe en nuestro universo está contenido en las 3 dimensiones espaciales. Lo que es todo lo que existe en este preciso momento, ahora, en este presente instantáneo de todo el universo. Vamos a representar a ese presente de este instante con esta imagen bidimensional en perspectiva de las 3 dimensiones espaciales que contienen todo lo que existe ahora en nuestro universo. Entonces, podemos agregarle el cuarto eje del avance temporal. ¿Qué es lo primero que podemos verificar? Que nada se puede mover. Tenemos a un presente quieto en las 3 dimensiones del espacio, hasta que se cumpla un tiempo de Planck, equivalente a 5,39 por 10 a la menos 44 segundos de nuestros relojes. Entonces, se produce un cambio de estado instantáneo, que forma un nuevo presente quieto, y el anterior ya no existe. Y sin interrupciones en el avance de la hora, sigue hacia un nuevo tiempo de Planck, que cuando se completa, permite que algunas cosas del presente quieto se muevan en alguna dirección, pero avanzando solamente un largo de Planck, igual a 1,6 por 10 a la menos 35 metros. Y con este nuevo cambio de estado, instantáneamente se forma otro presente quieto, y los anteriores ya no existen más. Y el ciclo se repite, sin demoras, una y otra vez, produciendo todos los movimientos sucesivos en el mundo físico tridimensional. Por lo tanto, en todo momento tenemos un presente quieto y un tiempo de Planck incompleto, que en su avance ha formado hologramas consecutivos del pasado universal que ya no existen. Un holograma es como una fotografía tridimensional. Pero lo único que existe
es el último presente tridimensional quieto, esperando que se cumpla el tiempo de Planck incompleto. Y los hologramas del pasado ya no existen. Por lo tanto, ya sabemos lo que es la realidad fuera de la caverna. Es el presente quieto más el tiempo de Planck incompleto. El cambio de estado del último presente quieto es instantáneo, o sea que, cuando se completa un tiempo de Planck, inmediatamente comienza otro. No hay pausa entre uno y otro. Por lo tanto, estamos viviendo constantemente en un tiempo de Planck incompleto, en cada momento de la existencia del universo. Y en ese presente quieto es donde está todo nuestro cuerpo físico. Y en ese ahora instantáneo que avanza permanentemente, es en ese cuanto de tiempo incompleto donde está nuestra conciencia. ¿Por qué está allí? Porque sabemos que no está en ninguna parte de nuestro cuerpo físico. Y lo único que existe fuera del presente quieto es la cuarta dimensión del permanente tiempo de Planck incompleto. Por lo tanto, lo que somos es nuestra conciencia íntimamente conectada a cada neurona de nuestro cerebro en el cuerpo físico, que recibe toda clase de señales eléctricas que llegan por nuestros nervios, para poder formar las imágenes que vemos, los ruidos que escuchamos, los sabores que comemos, el olfato, las sensaciones de frío o de calor, los dolores y todas las demás sensaciones que percibimos en nuestro mundo sensible. Y lo que vemos son los fotones que nos llegan en este último presente quieto, pero que salieron desde los hologramas del pasado, que estaban a cierta distancia de nosotros cuando fueron emitidos. Por eso, desde nuestro cuerpo físico, que está en el último presente quieto, solamente podemos ver los hologramas del pasado, que ya no existen. Pero gracias a los fotones que recibimos con retraso en el último presente quieto, podemos ver exactamente todo lo que había y ocurría en aquellos pasados sucesivos. Analicemos lo que nos trae nuestro sentido de la vista desde la sombra del fondo de nuestra caverna. Cada uno de estos hologramas están separados por tiempo de Planck completos. En el pasado, uno de esos presentes quietos envió un fotón en dirección a nuestros ojos, que tuvo que recorrer muchos largos de Planck acercándose a nosotros en los sucesivos presentes quietos. Y a cada largo de Planck le consumió un tiempo de Planck, donde la distancia recorrida es igual a n largos de Planck y el tiempo consumido fue de n tiempos de Planck. En el fondo más alejado de nuestra caverna está el fondo cósmico de microondas, a una cantidad inmensa, pero finita, de largos de Planck, y nuestros ojos reciben todos los fotones al mismo tiempo, desde cada holograma del pasado. En un holograma cercano podemos ver el lápiz que tenemos en nuestra mano, casi al mismo tiempo que existe ahora, en el último presente quieto. Pero a la luna la vemos con más de un segundo de retraso. Al Sol lo vemos como era hace 8 minutos. Y a la galaxia de Andrómeda como era hace 2,5 millones de años. Yo estoy recibiendo en el mismo momento, desde el último presente quieto, a fotones desde las distintas esferas del tiempo que me rodean, cada una separada de la otra por un tiempo de Planck. Si veo algo en una de esas esferas, que está a una distancia d, lo veo con un atraso de tiempo t de mi reloj. Y vemos todo al mismo tiempo, todo superpuesto. A las nubes que están a millonésimas de segundos, las vemos al mismo tiempo que el Sol, que está a 8 minutos. A cada árbol, que está a unos metros más lejos del otro, los veo al mismo tiempo, cuando en realidad los separa una cantidad enorme de esferas de tiempos de Planck, aunque yo no me dé cuenta. Porque además de las limitaciones naturales del universo, tenemos enormes limitaciones dentro de nuestro cuerpo físico. El verdadero problema para nosotros es comprender algo que ocurre muy rápido. El mundo físico que nos rodea se construye con 1,85 por 10 a la más 43 movimientos de un largo de Planck por cada segundo. Y en cada segundo
se forman hologramas sucesivos hasta una distancia de 300 millones de metros, un poco menos que la distancia a la Luna, donde se forman esta cantidad de imágenes en un solo segundo. Y esta es la cantidad de hologramas que se forman en solamente 1 metro de profundidad en un solo segundo. Y nosotros solamente vemos a 60 de estas imágenes por segundo. Realmente, las sombras en la pared del fondo de nuestra caverna son de muy baja calidad. ¿Y cuántos fotones recibimos en cada segundo? Muchos, desde todas las distancias que podemos ver simultáneamente, y nos parece que vemos a todo lo que nos rodea en alta definición. Pero esta es la imagen de un día soleado, donde todo se nos muestra con los fotones del sol rebotados en cada objeto. En la noche no lo podemos ver, aunque todo sigue existiendo como lo veo ahora. Hay otras cosas que nos mandan muchos fotones, pero aún así no las podemos ver, ni de día ni de noche. El holograma más lejano es el fondo cósmico de microondas. No lo podemos ver con nuestros ojos, ni con el telescopio más poderoso que podríamos construir. ¿Cuántos fotones recibimos desde todos los hologramas del pasado? No importa en qué parte del planeta Tierra estás viviendo. En el patio de tu casa hay 400 millones de fotones por metro cúbico que se enviaron desde el fondo cósmico de microondas y de todas las esferas de tiempo hasta tu casa. ¿Por qué no los vemos a todos? Porque los fotones tienen todo este espectro de frecuencias. Pero nosotros vemos solamente los de una angosta franja del rango de frecuencias visibles, de 10 a la 14 ciclos por segundo. Nuestra frecuencia mínima es 4 por 10 a la 14 para el color rojo, y el máximo es 8 por 10 a la 14 para el color violeta. A los infrarrojos no los vemos, y a las microondas menos. ¿Y qué vemos entonces? Vemos solamente a los fotones que emiten los cuerpos que están muy calientes, en el orden de los 10.000 grados Kelvin. Lo único que tenemos cerca a una temperatura de 5.778 grados Kelvin es el Sol. Sí, los únicos fotones que podemos ver son los que emite el Sol, el fuego y las bombillas eléctricas que nos alumbran durante la noche, cuando solamente podemos ver allá lejos en la noche estrellada del cielo a los cuerpos más calientes del universo cercano. A los cuerpos que están a nuestra temperatura ambiente podemos verlos en la noche, con anteojos electrónicos especiales como esos que usan en el ejército, gracias a los fotones que emiten en las frecuencias del infrarrojo. Pero con esos anteojos tampoco podríamos ver los cuerpos del resto del universo que nos envían fotones en infrarrojo, porque la mayoría de esos fotones son reflejados por la atmósfera terrestre, que solo nos abre 2 ventanas: la ventana de los fotones del espectro visible y la ventana de bajas frecuencias de radio. A todas las estrellas y galaxias más antiguas solamente las podemos ver con telescopios de infrarrojos orbitando en el espacio fuera de nuestra atmósfera. Todos podemos disfrutar de las hermosas imágenes publicadas por el telescopio espacial James Webb de las primeras galaxias en el fondo de nuestro universo observable. Pero no es así como se ven. El telescopio recibe fotones de frecuencia baja en el infrarrojo y después las cambia hasta las frecuencias de nuestro espectro visible para que las podamos mirar. ¿Quiere decir que son cuerpos de nuestra temperatura ambiente? No. Por alguna extraña razón, todos los fotones de aquella lejana región del espacio nos manda fotones desde el pasado con un extraordinario corrimiento al rojo. ¿Por qué? Porque los científicos nos dicen, por ahora, que es el espacio que se alarga, producto de una misteriosa energía oscura. Si esta interpretación estuviera equivocada, nos condenaríamos a la ignorancia con falsas verdades, como la expansión acelerada del espacio. Todas estas limitaciones en su conjunto nos dan un panorama muy pobre sobre la calidad de las sombras en la pared del fondo de nuestra caverna. Pero hay más malas noticias. De cada 100 fotones del espectro visible que chocan con el fondo de nuestros ojos, solo 2 provocan una reacción química
que produce una minúscula carga eléctrica que es transmitida por el nervio óptico hasta las neuronas del cerebro, que transmiten 60 imágenes por segundo a nuestra conciencia, que está en el ahora instantáneo del mundo cuántico. Las neuronas le transmiten esas imágenes enviándole 400.000 millones de bits por segundo. Pero nuestra conciencia procesa solamente 2.000 millones. ¿Cómo es que procesamos 200 veces menos de toda la información recibida? Nuestra conciencia solamente le presta atención a una minúscula parte de todas esas imágenes recibidas. Cuando leemos un libro, eliminamos a la imagen de nuestra nariz y al marco de nuestros anteojos. No miramos a todos los renglones de la hoja que tenemos en el campo de nuestra visión. Solamente le prestamos atención al conjunto de palabras escritas que estamos leyendo en cada momento. Y nuestra conciencia está muy ocupada con el significado de esa lectura. Decimos que estamos concentrados en el tema de la lectura. Por eso, a veces tropezamos con algo y después decimos no lo vi. Pero es obvio que estaba delante nuestro, en el campo de nuestra visión, pero nuestra atención estaba concentrada en otra cosa. Resumiendo, recibimos escasa información y a la mayoría de lo poco que recibimos no lo usamos. 60 imágenes sucesivas por segundo nos parecen un movimiento continuo en alta definición, pero puede ser un engaño. Imaginemos a un cuerpo avanzando con movimiento ondulatorio como el de esta línea sucesiva de puntos rojos. Pero nosotros vemos a ese cuerpo con una baja frecuencia de imágenes recibidas. Entonces vemos la falsa ondulación del avance del cuerpo como la línea azul. Tampoco podemos ver claramente a una rueda girando a cierta velocidad. Resumiendo, a la mala calidad de las sombras en la pared del fondo de nuestra caverna hay que agregarle todas las deficiencias de nuestro cuerpo y conciencia humana. Por lo tanto, Platón tenía mucha razón cuando hace 2400 años nos avisaba que nuestro razonamiento es fundamental para acceder al mundo de las ideas, que es donde existe la realidad verdadera. ¿Y qué tenemos a favor? Que somos los seres más inteligentes del planeta Tierra. Por lo tanto, podemos hacer el intento de encontrar la respuesta a esta pregunta. Para poder definir bien lo que es, antes tenemos que definir bien lo que vemos. Sabemos que estamos rodeados por esferas de hologramas de tiempo, separadas por un largo de Planck. Si observamos algo que está a una distancia d, lo veremos con un retraso de tiempo t. Digamos que este es un holograma de la esfera de tiempo que está a una distancia d1 y otro concéntrico a una distancia d2 y así sucesivamente, hasta llegar al límite de una distancia r, que es el radio de mi universo visible para llegar hasta el fondo cósmico de microondas. Entonces vamos a trazar la línea del tiempo, desde el momento cero en que partió el primer fotón del fondo cósmico de microondas hasta el momento de hoy, donde existo en el universo observado actual. Yo veo todo al mismo tiempo como si me desplazara instantáneamente a lo largo de toda esa línea que une a hoy con el tiempo cero. En un tiempo t1 veo a la esfera de un diámetro d1 y en el tiempo t2 veo a la esfera de diámetro d2. Y lo mismo podría ser con la enorme cantidad de esferas separadas por un tiempo de Planck, desde donde estoy ahora hasta donde se ve el origen de los primeros fotones. Y se me forma un cono con todos los hologramas del pasado. Si en esa superficie del cono observo un cuerpo a un tiempo t, que me separa una distancia d, no puedo ver cómo evolucionó en el pasado, antes de ese tiempo t. Tampoco puedo saber cómo evolucionó desde el tiempo t hasta nuestro presente quieto. No puedo ver qué le pasó ni dónde está hoy. Solamente puedo calcular o adivinar que sigue a la misma distancia, pero quizás se me acercó, o bien se alejó, o ya no existe más. No puedo ver lo que ha ocurrido antes o después de lo que veo en mi cono de fotones recibidos. Mi universo visible está solamente en la superficie de las esferas que forman ese cono. El universo real está fuera de mi mundo visible.
El pasado anterior está dentro de las esferas del tiempo visible. Y el pasado posterior de lo que veo está fuera de mis esferas de tiempo visible. Por lo tanto, el pasado anterior de lo que veo no es visible. Y el pasado posterior de lo que veo tampoco es visible. Y eso es todo lo que vemos, porque tampoco podemos ver al universo real, tal cual existe en este momento. Quizás sea comprimido o expandido. Tenemos varias teorías, pero no podemos comprobar nada con observación directa, porque no podemos ver dentro de nuestras esferas de tiempo ni afuera, para saber cómo fue y cómo continuó la evolución de todo lo que estoy mirando. Porque lo único que vemos son las superficies de cada esfera temporal, todas simultáneamente, aunque construyamos equipos de observación robotizados que graban en altísimas velocidades y resolución para captar una amplia cantidad de frecuencia. Lo único que van a observar son la superficie de este cono y el pasado anterior y posterior de todo lo que se ve, de lo que nos muestran, de lo que publican, tenemos que seguir adivinándolo. Y el universo observable real en el presente, lo único que existe, queda fuera de nuestra caverna. No podemos ver absolutamente nada, ni podemos fabricar ningún equipo moderno y sofisticado que lo registre. Entonces, primero vamos a analizar lo que sí vemos. En el tiempo cero, en este mismo lugar donde estoy ahora, no existía ningún fotón. Yo tampoco existía, pero gracias a mi imaginación puedo ubicarme en este mismo punto del espacio, pero en el momento cero. Jamás podremos ver y comprobar lo que ocurrió antes de la aparición de los primeros fotones, pero podemos razonar en función de lo que sabemos sobre la emisión de fotones, incluidos aquellos originarios. El pedacito de espacio que ocupa ahora esta habitación debía estar llena de neutrones, repartidos uniformemente, igual que en el resto de todo el espacio universal. En aquel tiempo cero, de golpe, la mayoría de todos los neutrones tuvieron un decaimiento beta simultáneo, transformándose en protones con la emisión de un electrón hasta el orbital S, llenando uniformemente todo el espacio de esta habitación con gas hidrógeno. Y lo mismo ocurrió en el resto del universo. Y los electrones pudieron bajar su nivel de energía emitiendo los primeros fotones, alumbrando simultáneamente a todo el universo. Entonces comenzó la primera etapa de la evolución en el tiempo. Esa imagen de la transformación de los primeros fotones comenzaría a alejarse desde este lugar donde estoy ahora, y a medida que avanzaba el tiempo, la esfera del fondo cósmico de microondas se iba agrandando, y la nube de hidrógeno fue perdiendo su uniformidad, acumulándose por efecto de la gravedad, formando las primeras estrellas, y las estrellas se agrupaban en galaxias primordiales, y cuando las estrellas más grandes se les terminaba el hidrógeno, explotaban desparramando los elementos químicos que se habían formado en su interior. Cuando la esfera tuvo un radio de 10 elevado a la 25 metros, podemos decir que terminó la primera etapa y comenzó la segunda. Todo lo que nos ocurrió en la primera etapa lo podríamos ver allá afuera de la esfera de nuestra segunda etapa. Y cuando comenzó la tercera etapa, podíamos ver a la primera etapa en el fondo y a la segunda más cerca. Con el avance de las sucesivas etapas, podemos ver simultáneamente toda la historia de la evolución del universo visible, desde el fondo de la etapa 1 hasta hoy, en este lugar donde estoy observando. Y finalmente llegamos a nuestro presente, en este mismo lugar, a 13 por 10 a la 25 metros, desde donde vemos el fondo cósmico de microondas. La primera conclusión es que el universo real, aunque no lo podamos ver completamente, es como mínimo del tamaño de una esfera de un radio de 13 por 10 a la 25 metros. ¿Por qué? Porque si hubiésemos alcanzado el borde del universo, nuestro fondo de microondas se hubiera roto parcialmente en algún momento de la historia de nuestro universo observable. Pero nuestro cono visible ha llegado completo a lo largo de las 13 etapas de su historia. Por eso podemos decir que el tamaño de nuestro universo total es como mínimo del tamaño de nuestro universo observable, más la evolución de su pasado
que no podemos observar. Quizás se agrandó, quizás se achicó o quizás está del mismo tamaño. Pero lo que sí sabemos es que el universo total es todavía más grande del que hemos observado hasta ahora. ¿Cuánto más grande? No lo sabemos. Quizás a nuestro universo observado le falta muy poco para llegar al borde del universo total. O quizás nuestro universo observable es una simple gotita en un inmenso océano de universo total. Mientras no se rompa el fondo cósmico de microondas, nunca lo sabremos. No podemos ver nada más allá del fondo cósmico de microondas. ¿Y por qué dividimos a la historia del universo visible en 13 etapas de 10 a la 25 metros? Porque actualmente se dice que el universo visible tiene un radio de 13.800 millones de años luz. Para una velocidad constante de la luz a 300.000 kilómetros por segundo, 13.800 millones de años luz equivalen a 13,19 por 10 a la 25 metros. Por lo tanto, adoptamos 13 etapas de 10 a la 25 metros de distancia y el 0,19 que nos sobra indicaría que ya empezamos a vivir en la etapa 14. En el presente, a nuestro alrededor, la velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo. En anteriores conferencias hemos visto en detalle que la velocidad de los primeros fotones en el fondo cósmico de microondas era de solamente 273 kilómetros por segundo. Por eso, corregimos las distancias a solamente el 63% del radio actual estimado del universo visible. Pero el astrónomo dijo que las distancias siempre se han medido con el brillo de las candelas estándar, y el brillo son la cantidad de fotones recibidos, sin importar a la velocidad con que esos fotones viajaron hasta llegar a nosotros. Entonces, el radio en metros está bien, pero lo que llamamos año luz es una unidad teórica de medida de distancia, no de tiempo. Estos son los datos de corrimiento al rojo recogidos de todas las supernovas 1A, medidos a una distancia proporcional a su brillo. De acuerdo a la ley del fotón, el tiempo de nuestros relojes se va ralentizando violentamente a medida que nos acercamos al fondo cósmico de microondas. Entonces, el universo observable tendría una edad de aproximadamente 22.000 millones de años, porque la velocidad de alejamiento del fondo cósmico de microondas era muy lento en el pasado, y la etapa 1 fue la más lenta de todas. Fue un poco más rápida la etapa 2 y estaba aumentando en las siguientes, hasta llegar al comienzo de la etapa 14 que estamos viviendo hoy, donde la velocidad de la luz es efectivamente 300.000 kilómetros por segundo. Y veamos ahora algunas deducciones que surgen del concepto de tiempo cuántico que pueden cambiar para siempre tu percepción de la realidad. Si te ha quedado alguna duda conceptual, puede ser imprescindible que veas o repases el video 004, el tiempo cuántico. Voy a asumir que, sin tener que detallar nuevamente todo lo que ya he explicado, vas a entender claramente lo que sigue. Recordemos a esta representación gráfica que es el último presente quieto tridimensional instantáneo de todo lo que existe en este momento. Nosotros solamente observamos los hologramas del pasado que nos mandan los fotones que llegan a nosotros en este último presente quieto. Y este es nuestro mundo físico. Es lo único que podemos constatar de todo lo que ocurre. Al último presente quieto ya sabemos que no lo podemos ver. Sin embargo, los seres humanos somos incapaces de distinguir pequeñas variaciones de tiempo, como un tiempo de Planck, y a pequeñas distancias, como un largo de Planck. Por lo tanto, en todo lo que tenemos a pocos metros a la distancia, actuamos como si estuviéramos dentro del presente verdadero. Y esto es válido para quienes trabajan dentro de un laboratorio, pero es muy distinto cuando se mira por un telescopio o se contacta a un satélite en órbita. Podemos analizar todo lo que sí vemos usando nuestra imprescindible magnitud tiempo, que nos da sentido de la distancia y movimientos en las sucesivas imágenes tridimensionales del pasado. El tiempo no es movimiento, pero el tiempo no existe si no hay movimiento.
Por eso inventamos a los relojes, que miden sucesivos micromovimientos iguales, repetitivos, que están subordinados al tiempo de Planck del lugar donde se encuentran. Y con esa magnitud tiempo podemos usar la matemática de la física, que en el campo científico es la interfaz entre la física y las matemáticas. Es fascinante que una simple fórmula matemática nos pueda predecir algo que va a ocurrir o explicar algo que ya ocurrió. Son las llamadas leyes físicas. El comportamiento de la naturaleza siempre cumple con los postulados físicos, expresados como fórmulas matemáticas. La tarea de los científicos es encontrarlas primero, demostrar que son ciertas después y finalmente explicarlas con claridad. La parte más difícil de esta materia es la interpretación física de cada expresión matemática hasta las más simples. Y llegamos al siglo XX con casi todas las leyes físicas ya conocidas. Pero cuando en nuestro mundo físico se comenzaron a observar fenómenos inexplicables, a principios del siglo pasado se popularizó el concepto que al explicar una nueva formulación matemática se decía que solo 2 o 3 personas lo entendían, o ninguna. Desde esa época se ha generalizado la idea que se debe valorar a un nuevo concepto científico con el criterio de que debe ser resultado de muy complejas fórmulas, algo antiintuitivo, muy difícil de entender o de explicar. Pero se nos complica el análisis de la otra realidad, la que no podemos ver, ya sea porque ocurre muy rápido o porque sus movimientos son muy pequeños. Es la que existe ahora, en el último presente quieto, más el tiempo de Planck incompleto, donde el tiempo de nuestros relojes no existe. Entonces decimos, no pasa nada hasta que se complete un tiempo de Planck. Y eso es cierto, pero en nuestro mundo físico. Sin embargo, también existe el mundo cuántico, compuesto por el último presente quieto más el tiempo de Planck incompleto. Y en ese mundo cuántico sí pasan muchas cosas, mientras nuestros relojes físicos están parados. Allí se decide cómo va a ser el cambio de estado entre el último presente quieto y el siguiente. Se decide qué va a seguir quieto y qué se va a mover. Y además se decide para qué lado se va a mover un largo de Planck, que es igual a 1,6 por 10 a la menos 35 metros. Y estas dos decisiones no pueden ser caóticas ni producto de una probabilidad. Deben ser exactas en el movimiento de cada partícula de todo el universo, para que se sigan cumpliendo las leyes físicas que ya hemos comprobado a lo largo de toda nuestra historia científica humana. Por lo tanto, entre el presente quieto y el siguiente, nada ocurre por casualidad. Tienen que existir estrictas leyes cuánticas que todavía no conocemos, aunque todo lo que experimentamos en nuestro mundo físico es producto de las decisiones tomadas en ese mundo cuántico. En una moderna fábrica de automóviles podemos ver el trabajo preciso de cada brazo robótico a lo largo de toda la línea de producción. Están todos tan bien coordinados entre sí que al final de la línea sale un automóvil perfecto, hasta el último tornillito bien ajustado. Pero lo verdaderamente admirable son los programas y rutinas de las computadoras que manejan esos brazos robóticos. Un software que fue hecho por personas muy inteligentes. Nosotros vemos a nuestro mundo físico como si fuera esa cantidad de robots haciendo un trabajo admirable. Pero no podemos ver al software, a ese conjunto de programas y rutinas que permiten a las computadoras ordenar todo el trabajo de los brazos robóticos que sí podemos ver. Lo mismo ocurre con el software que, desde el mundo cuántico, maneja los cambios de estado de nuestra realidad cotidiana. Es un programa con rutinas tan perfectas que siempre producen el mismo resultado en nuestro mundo físico. En el mundo cuántico, nada ocurre por casualidad. En el mundo cuántico no existe el caos. No existe la probabilidad. Algo se moverá un largo de Planck en una dirección determinada o no se moverá. No hay desviaciones estándar, no existen las estadísticas, los 5 sigmas no tienen sentido, porque todo es exacto. Cuando lanzamos los dados, el resultado cumple con nuestra ley humana de la probabilidad, después de una gran cantidad de lanzamientos. Pero el software del mundo cuántico determina exactamente el movimiento de las partículas de cada dado
desde el mismo momento en que los lanzamos, y el resultado exacto ya está definido para cada lanzamiento. Nuestro concepto humano del caos deduce que un pequeño movimiento de aire provocado por una mariposa en África puede terminar con un huracán en Miami, pero el software del mundo cuántico sabe exactamente cuál es el pequeño movimiento de aire provocado en África que terminará con un huracán en Miami. Con nuestro actual ADN, conocer el software universal todavía está muy por encima de nuestra capacidad intelectual humana. Por eso no podemos evitar preguntarnos ¿quién hizo ese software tan perfecto? Y por supuesto, no tenemos una respuesta correcta por encima de todas las demás. Es imposible que sea producto de una natural casualidad. Eso es indiscutible. Lo tiene que haber creado algo con superpoderes y una inteligencia infinita muy por encima de nuestra comprensión humana. ¿Qué nombre le pondríamos a ese ser tan perfecto? Un nombre que todos pueden aceptar es algo, porque no sabemos qué es y si son muchos o uno solo. Entonces, algo lo hizo a ese software universal. Y también hay otro misterio que trae de cabeza a los biólogos. Es el origen del ARN o ácido ribonucleico, el pilar de la vida reproductiva. Para que se hubiera formado por casualidad, esa probabilidad requiere una duración de varios millones de años, mucho más que la vida estimada de nuestro universo. Podemos decirle a los biólogos que no hay duda, lo que creó el software cuántico también creó la vida. ¿Y para qué algo creó la vida? Porque los seres vivos tienen movimientos propios. ¿Y qué consecuencias tienen los movimientos de los seres vivos? Están por encima del software. Porque el software tiene la orden de obedecer al movimiento de los seres vivos. Si detengo una piedra que estaba cayendo cuesta abajo y la vuelvo a subir, interrumpo la acción del software. Si decido mover a mi brazo, el software también se somete a mi voluntad y mueve cada partícula de mi cuerpo como yo quiero. Entonces volvemos a la pregunta, ¿por qué algo creó la vida? La respuesta es obvia. Algo creó la vida para que existan variaciones no planeadas en las decisiones del software. De lo contrario, al igual que en el lanzamiento de los dados, el destino del universo ya estaría escrito hasta su final, desde el momento mismo de su creación. Para que esto no ocurra, los seres vivos podemos producir cambios imprevistos, con variaciones aleatorias del plan original. Por eso deben ser incontrolables para el software. O sea, el software está sometido a las decisiones de los seres vivos. Los seres vivos hemos sido creados para cambiar el destino del universo. Cuando algo lanzó los dados de la creación de todo, el futuro ya estaba escrito. Pero a partir del movimiento de los primeros seres vivos, se comenzaron a producir cambios no previstos, pero que eran insuficientes para producir cambios trascendentales. Entonces, algo creó a los seres inteligentes, que según el tamaño de su capacidad intelectual, ya pueden provocar cambios mucho más significativos. Los seres humanos ya hemos provocado un calentamiento global del planeta Tierra con nuestra contaminación, que no estaba prevista en el plan original de la evolución del universo. Todavía es muy poquito cambio, pero ¿hasta dónde podríamos llegar? ¿Podríamos arruinar todo el plan de vida en el planeta Tierra? ¿O al contrario, podríamos hacer habitables a una gran cantidad de planetas y llenarlos de seres humanos? Ya lo habrán hecho algunas civilizaciones más avanzadas que la nuestra. ¿Hasta dónde los seres vivos inteligentes podrían cambiar mucho al destino del universo? Ya logramos tener una idea lógica de lo que somos. Vemos sombras imperfectas y tenemos muchas carencias, tanto físicas como de nuestra conciencia. Pero de todas nuestras habilidades, la capacidad de razonar es la más importante de todas. ¿Seremos capaces de dominar algún día al software universal? Sabemos que dos quarks down y uno up, pegados con gluones, forman un neutrón, que cuando un quark down se transforma en up, queda formado un protón con carga positiva, emitiendo un electrón de carga negativa más un fotón de alta frecuencia.
¿Cómo sabemos que esto es verdad si no lo podemos ver ni medir exactamente? No lo podemos ver ni medir bien, pero lo podemos romper. Todos hemos oído algo sobre el CERN. Es un acelerador de partículas que se hacen chocar en lugares donde hay grandes aparatos para poder visualizar indirectamente todos los pedacitos que saltan, producto de esos choques. La historia de esta parte de la física es fascinante, pero es tema para la próxima conferencia. ¿Quién iba a decir hace 100 años que hoy podemos mirarnos y hablar en directo con teléfonos móviles a cualquier parte de nuestro planeta? Los nanotransitores, hace unas pocas décadas atrás, hubieran sido ciencia ficción. Y el teletransporte de Star Trek todavía es ciencia ficción en la actualidad. Pero algún día el software universal nos va a ahorrar las largas esperas en el aeropuerto y los aburridos viajes en incómodos asientos apretados por largas horas, solamente para ir hasta el otro lado del mundo. Algo nos dio un libre albedrío que el software del mundo cuántico no puede controlar. Tenemos el desafío de dominar a ese software, o por lo menos a usarlo en nuestro favor. Porque algo nos creó para que cambiemos aleatoriamente el destino del universo con la poderosa herramienta de nuestra inteligencia. Tenemos mucho trabajo por delante en esta maravillosa realidad física. Y aquí se nos abre un ramillete de más preguntas todavía. Pero este no es un canal filosófico. En los próximos videos seguiremos hablando de física, aprovechando el don de la creatividad que algo nos regaló. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.